¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a ver, sí, micrófono. Aquí estamos al aire. Muchas gracias. No estoy viendo ahora el chat, ya lo cargo en un momento. Hoy tenemos el regreso de la primera misión privada de los Estados Unidos desde la Estación Espacial Internacional, AXIOM1. Y comenzó hace un minuto, estamos un minuto atrasados, pero queremos ver la presentación. Bueno, aquí tenemos a alguien de SpaceX y alguien de AXIOM que está qué rara que está. Qué rara, cómo ha cambiado. Y John Brackman de AXIOM. Kate Tice la hemos visto muchísimas veces en los lanzamientos de SpaceX. Es ingeniera de SpaceX de la compañía. Bueno, nos están diciendo que están en la etapa final de este viaje de 16 días. Se extendió por un mal tiempo. Bueno, Miguel López Alegría, la Ricona, y otros dos señores más de dinero están aquí. Vamos a poner exactamente, esto es, ahí está la tripulación antes de la partida, en la despedida, como le llaman el farewell. Anoche transmitimos la cerrada de escotilla y el desacople de la nave. Están los videos en nuestro canal. Bueno, lo primero que hace es soltar el baúl. Una vez que se separa del baúl, la nave va a estar funcionando solo con sus baterías internas. Porque recuerden que el baúl tiene los paneles solares que le proveen energía a la cápsula. Luego hace un encendido para desacelerar y ingresar en la Tierra y frena con paracaídas. Primero unos pequeños paracaídas de freno, los que llaman los drones, y luego los 4 paracaídas principales. Communication, sometimes referred to as an LOS. This particular LOS is caused by the friction of the spacecraft pushing through the air at a high rate of speed. Claro, no aparece aquí. Builds up a layer of super hot plasma around the vehicle. Vamos a revisar un poquito. This plasma will dissipate and the communications will resume once the vehicle slows down. So this LOS, should last approximately 7 minutes. Now, throughout this time, nitrox is used to cool the cabin and the suits to keep the crew comfortable. And this is the same stuff that they use in your scuba gear. Now, after we regain communication with Dragon, we'll have a couple of minutes. Lo que están explicando ahora en este momento es el momento del blackout, del apagón, en realidad, cuando pierde comunicaciones en ese momento que está atravesando la atmósfera y se pone al rojo la cápsula. Saludos, Daniel. Dice, voy a leer los primeros saludos de cuando dice Daniel Mercedes, es el último. Escribió, pero Nico Ron ya había saludado, Fernando Castañón también, Ibiza Bambán dice buenas tardes. España, obviamente, Ibiza, Flight y Metro aficionado también, Acuarios RD Perú. Estoy testeando, escribí un hola ahí a ver si nos llega en el chat. Sí, ahora está saliendo el chat. Exactly, yeah. When you're going that fast and you're coming down to 350, it feels a little different, right? Yeah. So SpaceX knows exactly where Dragon is expected to land, and they have recovery teams pre-positioned in the area. Tienen equipos de recuperación ya colocados en el área. El área primaria de aterrizaje va a ser en la costa este de la Florida, en el océano Atlántico, pero tienen 3 o 4 sitios más en el Golfo de México, en caso de que la cosa no estuviera mal del otro lado, o sea, de que el tiempo no estuviera bueno. Esta misión, dice, son años de trabajo entre las instituciones privadas, SpaceX, AXIOM y el gobierno. Ariel García de Cuba dice, saludos Dani, a todos los conectados. ¿A qué hora aterrizan? En unos 40 minutos creo que van a estar aterrizando. Nos están mostrando ahora los tripulantes de la misión. Estos señores que son emprendedores, obviamente que son emprendedores, si han pagado más de 50 millones de dólares por su asiento, ¿no? Miguel Ángel Tete dice, buenas tardes Daniel, justo me senté para almorzar y qué mejor manera que viendo tu transmisión. Muchas gracias, Miguel, por estar ahí. ¿De qué está hecho el escudo térmico? Bueno, eso es una receta secreta de la compañía, ¿no?
Quizás hay información sobre algo del escudo, yo no lo recuerdo. Hola Daniel, aquí siempre presente en tus transmisiones. Saludos a todos los conectados, dice Ana Carrizo. Gracias Ana por estar aquí. Jerry Quiroga que también saluda. Jorge Luis Uberville. El piloto, Larry Connor. Larry Connor, piloto con experiente en F-16 y en otros tipos de aeronaves, decían, ¿no? Emprendedor también, activista, inversor, non-profit. O sea, non-profit es que de empresas que no buscan ganancias, sino mejorar el medio ambiente o la vida de la gente. This mission is adding a new dimension to several of these studies. Bueno, y Miguel López Alegría, español, nacido en Madrid, capitán retirado de la Navy norteamericana, o sea, la Marina norteamericana, fue astronauta de la NASA, voló 3 veces en el transbordador espacial y una vez en una Soyuz. Y bueno, en este viaje increíble ahora, SpaceX en la Crew Dragon, ¿no? Johnston Tolentino en el taller de pintura. Saludos de Lima, Perú. Johnston Tolentino, mira pintando. Me encantaría ver en Discord alguna de tus pinturas. Johnston. Héctor González, que saluda. Buenas, Danielito. Freddy Metro aficionado. También dice tomando el desayuno y panqueques. Cristian Ahumada, mientras viajamos conectados. Ahora pronto un AXIOM2, dice, bueno, tienen previsto, sí, un AXIOM2, un 3, un 4, inclusive tienen previsto que creo que la primera misión tripulada de la Starship va a ser por AXIOM, creo. Ya se desacopló, dice Geraldo Cruz, sí, se desacopló anoche. El video está en nuestro canal. A ver si lo buscamos. No hubo unas imágenes muy buenas, estaban en la noche. ¿No? Despite the uncertainty, the AX1 crew has had to remain prepared for undocking this entire time. So beyond their daily checklists and space-to-ground vamos a poner el video del desacople. Vamos a ponerlo. Now, as you might imagine, packing the cargo onto their Dragon must be done in a very particular order. Everything is super choreographed if you've listened to any of our broadcasts before. Estas eran las imágenes que veíamos en el momento del desacople. La verdad que no eran para nada buenos. Hubo algunas un poquito mejor. Then packing the science that the crew studied while aboard the ISS. The final cargo loaded are the cold este es el momento del desacople. Esto es lo que vimos. Luego cambiaron de cámara, nos dieron un poquito mejor de imágenes, pero ya estaba bastante más lejos. Aquí. Este video está en YouTube, lo estoy repitiendo. De hecho, desde YouTube. Está muy buena esta parte, sí, con las correcciones de motor alejándose de la estación espacial. La Crew Dragon es increíble. Esto sí es realmente increíble. Hay más. Está luego el encendido para alejarse definitivamente. Les recomiendo que vayan al canal. Voy a copiar el enlace para compartirlo en el chat. Because the heat shield is located at the bottom part of the pressurized section of Dragon, which is where our crew is. Franco Milazzo, buenas tardes, Redronautas terrestres. Muchas gracias. Álvaro Martín dice, muy buenas tardes, comandante, ritual iniciado, saludar, darle like, aprender, disfrutar, no me cansaré de agradecer lo que haces, anímense y apoyen el canal, por el precio de un café al mes, anímense, dice Álvaro Martín, miembro VIP del canal, igual que Marcelo Latancio que saluda, Ángel en Cabo, muchas gracias Ángel también por estar siempre allí apoyándonos. Alfredo Bonet dice, buenas tardes desde Palma, Mallorca, un placer compartir este evento con esta comunidad. Iva Rogers también decía buenos días. Ángel en Cabo había puesto unos ojos ahí de los emojis, esos emojis que tenemos tan realmente we mentioned earlier that there is a planned LOS or loss of signal or communications, followed by a reacquisition of that signal
prior to us seeing the parachutes deploy, the very noticeable orange and white parachutes that you mentioned, slowing us down. Me encanta el logo de la misión, sinceramente. Está muy bueno. El parche de la misión. Lo voy a mostrar un poquito, aprovechando que están hablando Kate Tice, este chico de AXIOM. Ahí le coloco el parche en el medio. Me encantan las banderas de los 4 países, de cada uno de los 4 tripulantes, Estados Unidos, España, Canadá e Israel, los nombres de ellos, y ese dibujo de la Estación Espacial Internacional, que me encanta, que tiende a hacer alas, pero a su vez es una estación. La verdad está brutal, me encantó. Es uno de los parches más lindos que he visto. Alexander López hace una donación. Muchísimas gracias por esa donación. Saludos, Dani. Me emociona ver la Starship volar pronto. Bueno, Elon Musk dijo que en unos pocos meses va a estar volando. Sarah Gillis es quien está allí a la izquierda. Es la ingeniera de recursos de tripulación. Creo que es quien los entrena, y es la Capcom de SpaceX en esta misión. Daniel, ¿por qué esta cápsula tarda más en llegar que las rusas? Dice Darío Robledo. Bueno, en realidad cada gobierno, cada empresa define cuál es su perfil. Ellos prefieren que luego del estrés del desacople la tripulación descanse, pasen tiempo, cambian los turnos, los mismos en el centro de control de misión. Me imagino que chequear que esté absolutamente todo bien. En fin, son formas distintas de hacer las cosas, ¿no? Johnston dice, ¿qué pasaría si no se abren los paracaídas? Buena pregunta, ¿no? El que tiene buena voz para eso es Rob Navias. ¿Por qué no está transmitiendo del centro de control de Houston? Bueno, en realidad NASA no está transmitiendo esto. Esto es una misión privada, entonces NASA no transmite. La transmisión esta es exclusiva de SpaceX. Yo me olvidé, dice Ángel en Cabo, no sé qué está escribiendo, qué hago, entendido, gracias bots. Ups, no sé qué pasó. Buenas tardes de Alcalá, dice Ángel en Cabo. Alcalá de Henares, territorio autónomo independiente de Madrid. No entiendo, Ángel, los últimos mensajes de qué se trata. Creo que estoy perdido. Marina Sánchez dice, hola, buen mediodía desde Argentina. No, comiendo camote, dice, ¿falta mucho? Bueno, la hora prevista del desacople del amerizaje es 55. Estamos a 45 minutos. Vamos a revisar de todas maneras los tiempos. Estoy mirando a ver si la compañía tiene algún comunicado reciente con alguna actualización. But he can compare those two systems and see how far the vehicle development has come since his days in the shuttle. You know, and something autonomous like that, but you still have good controls into. He seemed really excited about it. Yeah, I mean, I could imagine. Yeah. Being able to say that you've been to space not once but multiple times and in different vehicles, that's quite an accomplishment. It really is, yeah. Yeah, and I can only imagine what the training was like for it too. You know, the last time you trained for something like the actual cockpit you'd be in, it was a shuttle, completely different. I've gotten to go inside shuttle cockpit trainers, and it is intimidating. Not being a pilot myself, but loving systems and being able to geek out on the switches. Qué linda imágenes del cockpit de SpaceX. Vamos a ponerlo completo, ¿no? But then we got a chance to go sit and see the Dragon training capsule after launch, and I was astounded at the simplicity of it. But it, like you said, crew has the ability to interact with the system when they need to. For sure. That's the important thing. Yeah. Now there's a view once again inside Dragon Endeavour with our AXIOM1 crew. They undocked from the International Space Station last night. They are now preparing for a re-entry through the Earth's atmosphere. Muy buenas estas imágenes, ¿no? Leandro Hernández dice, buenas tardes a todos, ¿listos para el chapuzón?
Que me olvide de dar like, Daniel. Está todo bien, gracias. Les agradezco al resto, ¿sí? Que no se olviden. Que no hagan como Ángel. Estoy tratando de abrir mi monitor. Alejandro Navarro dice: hola a todos, recién llego de ponerme la 4ª dosis, así que disfrutaré tranquilo desde mi cama del Amerizaje. Eduardo Flores, saludos desde Arequipa, Perú. Y un saludo para el amor de mi vida, Jenita, dice. Buena tarde, JLM Crónicas, desde Barcelona, España, Cataluña. Nos dice si podemos poner dónde está la cápsula. En realidad, la cápsula no tenemos información de dónde está la cápsula. Lo que podríamos poner en realidad es dónde está la Estación Espacial Internacional en este momento, ¿no? A ver si la conseguimos colocar. No sé por qué no está saliendo. Ahora sí. La Estación Espacial Internacional está allí, al sureste de África, próximo al Océano Índico. Tenemos la imagen abajo, pero vamos a disfrutar la pantalla interna, las 3 pantallas internas que están viendo el piloto y el comandante de la misión, Larry Connor y Michael López Alegría, o Miguel López Alegría. Saludos, dice Ángel. Anta. Daniel, ¿hay novedades del SLS o solo sigue generando expectativas? Sí, hay novedades. El SLS dijeron de que tienen un problema con el suministro de nitrógeno y el proveedor va a hacer unas modificaciones en los productos, porque en realidad está pegado al Centro Espacial Kennedy, la planta, y tiene que mejorar algo para poder superar un problema que tuvieron. Entonces, aprovechando eso, lo van a llevar de vuelta al edificio de integración, al VIP, o sea, ese edificio de 150 metros, ese edificio gigante que tiene la NASA ahí en el Centro Espacial Kennedy, para aprovechar el tiempo y cambiar una válvula que está mal en la primera etapa y solucionar el tema de la pérdida de hidrógeno que tenían en el sistema de tierra, el sistema que es inclusive el que mueve el cohete. Lo increíble es que en la penúltima conferencia de prensa, la NASA había dicho de que no querían moverlo por el estrés que podía causar eso en el cohete. O sea, no querían hacer una llevada extra antes de terminar la prueba húmeda, o sea, de wet press rehearsal. Pero lo van a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿ahora no importa el estrés? No entiendo cómo la prensa no ha preguntado eso, no ha escrito por qué ahora, si antes importaba el tema de estrés, ahora no. Pero bueno, lo cierto es que esta tarde comienzan el movimiento de ese cohete. Esta tarde el SLS vuelve al edificio de integración de la NASA y van a hacer las reparaciones correspondientes. Me imagino que con todo esto va a seguir atrasándose el lanzamiento y quizás ya no va a ser para junio, julio, como la gente de la prensa norteamericana estaba previendo. Coast Guard and patrol boats are deployed to discourage boaters from entering splashdown zones. Right, and because of that, we want to stress to the public, the need to respect this safety zone. Recovering a spacecraft from the water is a very hazardous operation, and any other boats interfering in the area not only increase the risk to the astronauts in the capsule, but also teams working to recover. La hora prevista del amerizaje es 17:06. Miren el reloj aquí arriba mío, en blanco. Ese reloj con la hora UTC, bueno, dice 16:23, es la hora actual. A las 17:06 es la hora prevista del amerizaje. Entonces, el consejo es, ¿tienen algo que hacer? Bueno, dejen la transmisión abierta,
pero es el momento de hacerlo. Es el momento de tomarse esos 15 o 20 minutos, ya sea para hacer un mandado, un pequeño mandado, llamar a alguien, usar, en fin, lo que sea. Pero 5 minutos antes de las 17 UTC tenemos que estar aquí para verlo, porque así no nos perdemos. Van a estar seguramente en el momento del apagón, quizás un poquito antes. Yo estaría a las 16:50, o sea, menos 10. Menos 10. No importa dónde estén, menos 10 es la hora para no perderse. Desde San José, Costa Rica, nos saluda Carlos Díaz Salgado, Javier Capochetti también, desde Argentina, gracias. Rosana Chávez, saluda, pide likes. Bien, vamos a ver cómo estamos de likes, a ver. Estoy abriendo, me miro para el costado porque estoy abriendo mi monitor, que lo tengo justo acá adelante, abajo. Si se fijan en nuestro canal, 142 me gusta, nada más. Y somos casi 400. Yo no puedo creerlo. No puedo creer que son tan perezosos que no van y apretan un me gusta. Inclusive si están en una TV plana mirando esto, con el control remoto es muy fácil. Si tienen logueada la cuenta ustedes en el televisor, ir y dar un me gusta, ¿no? Y no cuesta nada. No tienen que cortar la transmisión. Ángel Encabo dice: hola Rosana Chávez, la única lectora de la sesión china. No, yo lo leo también, Ángel. Lo que pasa es que no comentemos no quiere decir que no sea leída la sección. Ojo. Y creo que me parece muy interesante el trabajo que estás haciendo en Discord de mantener actualizada a la comunidad con toda la información de China y Asia. Alex Fedeto dice: saludos, volvemos aquí desde Talavera. Hugo Cardona desde Guatemala. Tony, tu mensaje lo eliminó el bot por la cantidad de me gusta que pusiste allí. Los emojis no se permiten tanta cantidad de emojis. Mira, Ángel Teti dice: creo que la NASA se está quedando atrasadísima en todo. El tema no es, esto es parte de lo que ha promovido la NASA, que es la exploración comercial del espacio, y que sigue promoviendo. El tema pasa de que hay dos corrientes dentro de la NASA. El trabajo que venían haciendo con lo que es esto, que es el desarrollo comercial en la órbita baja, que ha promovido una gran cantidad de empresas que están trabajando y que están haciendo un montón de cosas en la tecnología espacial, y los fondos que ha otorgado la NASA para poder construir el SLS, que vienen directamente del gobierno de los Estados Unidos. O sea, tiene un trasfondo político todo esto, en el cual no quiero meterme y no quiero hablar. Pero son dos cosas que, si bien van juntos, están un poco separadas las cosas. Y bueno, la prueba está, de que el SLS no solo está probando de que es, creo que el vehículo más caro de todos los tiempos, sino que la cantidad de atrasos que lleva y problemas para ponerlo a funcionar, ¿no? Cada lanzamiento de la misión Artemis, por lo menos el primero, el inspector general de la NASA, que es alguien oficial del organismo, informó al Congreso hace unos meses de que ese primer lanzamiento iba a rondar los 4.100 millones de dólares de costo. Sí, 4.100 millones de dólares. Aquí están los tripulantes de AXIOM1 aprovechando el tiempo en la Estación Espacial Internacional. So space-to-ground events with various institutions allowed a wider audience of students to hear firsthand how on-orbit science directly impacts us back on Earth. Including that, Earth observation activities from the ISS cupola not only provided opportunities. Bueno, el locutor en inglés decía que han hecho muchas informaciones de ciencia y observaciones. Estos son videos que han filmado desde la cúpula, ¿no? La aurora boreal, está genial.
Inviting people aboard to see how they lived and operated, how food is prepared and managed. You can see there, looking at some of the meals. Bueno, esta es la forma en que se prepara. Hay un montón de videos en la página de repente hacemos un resumen de algo de ellos y lo colocamos, pero muy posiblemente nuestro amigo Darien de Explorando el Espacio haga una recapitulación de todo esto en su informativo. Mark was also able to speak with First Nation students about the purification process of drinking water in space. So ultimately, every moment was an opportunity to educate communities around the globe on what we can learn in low Earth orbit. Ricardo Andrés saluda, dice, ya dejé mi like siguiendo la retransmisión de mi trabajo. Muchísimas gracias. But outreach was only a small fraction of their effort. A lot of their time on orbit was dominated by technology demonstrations and research opportunities. Estoy tratando de ponerme al día con el chat. Son diferentes procesos, le dice Leandro Hernández a Miguel Ángel Tetti, dice Gilbert de la Rocha, muchísimas gracias por esa donación, saludos desde Granada, Nicaragua, hermano, muchísimas gracias por la donación al canal. Si aparece el astronauta ahí y lo veo, me voy a sumar a la saludar. But the goal there was to show how manufacturing in space can improve optics production for deep space astronomy. La vieja de los gatos dice, ¿no andará volando el Canberra por ahí? Creo que yo lo había escrito y me lo salté, mil disculpas. ¿Cuántos negocios, no? Dice Javier Campochetti. En la estación china, el nave de carga en mayo y Shenzhou 14 en junio, dice Ángel Cabo. Bueno, si lo transmiten, que es muy posible que el lanzamiento de Shenzhou 14 lo transmitan, vamos a estar transmitiendo. Tenemos un tema, no están saliendo las notificaciones, hoy no salía el chat. No quiero cortar. Ultimately, AX1 was a mission that highlighted why we go. So during launch, we highlighted the significant number of research objectives that this crew had. Alfedeto dice, la NASA lo está haciendo bien, libera servicios estatales alquilando a los proveedores que les sale más barato que lanzar ellos y el dinero lo pueden destinar a otros asuntos. Sí, eso es parte de la actividad comercial que ha promovido la NASA ya desde hace años, y lo cual permitió, por ejemplo, que SpaceX sea una empresa de punta, que Boeing trate de seguirle los pasos con su lanzamiento junto con United Launch Alliance y la cápsula Starliner, que posiblemente el mes que viene o el otro veamos el lanzamiento del vuelo de demostración no tripulado, el OFT-2, que quedó cancelado por un grave problema naval de la nave, ¿no? Manuel Ortiz dice, gracias Daniel por tu magnífico canal. Gracias a ustedes que permiten esto. Nitrox being the nitrogen-oxygen mixture, same as you use in your scuba tank. This will help keep the crew. Leandro Hernández dice que SpaceX puso un tweet que dice la quema, o sea, el encendido de desorbitar de Dragon ya está completa y amerizaje en 40 minutos. Nearly closed and is protecting that forward hatch during re-entry. The crew are using their screens to monitor the locking of the nose cone, which is. Bueno, están cerrando el cono de nariz, justamente lo hacen después de ese retroencendido. Ese retroencendido utilizan los motores del cono que están adelante de la cápsula, que es la que le da el mayor empuje. Entonces la ponen en la dirección de vuelo y empujan hacia adelante justamente para desacelerar, para quitarle velocidad a la cápsula y hacer que ingrese a la. Luego de eso cierran el cono, justamente porque tienen que proteger toda esa parte de la nave con el cono, y se colocan gira y se coloca en la posición de ingreso, ¿no? Patuja dice, entro para dar like, amor, buena vibra y volver al trabajo, un saludo, buen viaje de vuelta, un abrazo Dani. Y compis de R-Drone, gracias Patuca, muchísimas gracias por ese mensaje. La cápsula es autónoma, nos dice Kate Times. Bueno, Kate Tice nos está contando de que si bien la tripulación tiene o sea, lo que hace es monitorizar que esté todo bien,
ellos tienen la capacidad de hacer lo que en inglés se dice un override, o sea, pasarle por encima al sistema y manejarla manualmente. De hecho, están entrenados para hacer el reingreso en forma manual, lo cual no es deseable porque obviamente los sistemas computarizados son mucho más eficientes que un humano volando la cápsula. Entonces, si las cosas están dentro de los márgenes previstos, el aterrizaje y el reingreso y el amerizaje es totalmente automático. Los que retransmiten están en Los Ángeles, en Hathor o en Starbase, dice Chris Dani. Kate Tice y este otro chico de AXIOM están en la fábrica, en Hawthorne, California, ahí en SpaceX. Ahora, ¿desde dónde se está originando el streaming? Sinceramente no lo sé. Pero es muy posible que sea allí mismo, en California. Jorge Rodríguez dice, si la envidia no fuese un pecado, hace rato que estuviera soñando estar en el lugar de uno de los astronautas. Pero con lo que realmente se debe soñar es tener el cerebro que tienen ellos para ser útiles. Aquí almorzando y escuchando la transmisión, dice Darien Hernández de Explorando el Espacio. Saludos Dani, comunidad espacial. Esperamos buen amerizaje hoy para el X1, que parece fue ayer que despegaron desde Kabul. Qué lindo haber estado ahí para verlo, Dani. Nico Naful también, Nicolás Naful dice acá presente, gracias. Albert de la Fuente dice, estaría genial poder entrevistar a algunos de los astronautas para que nos contasen su experiencia. Son tantas las preguntas que podríamos hacerle. Bueno, vamos a programarlo y intentamos tener una entrevista con Miguel López Alegría. Lo intentamos. No perdemos nada, ¿no? The first gen Pika was first developed by NASA for studying and sampling comets within our solar system. Right, and then SpaceX partnered with NASA to develop Pika X, which was the second gen product used on the Dragon 1 cargo resupply missions, or CRS missions, that successfully resupplied the space station on 20 missions. Pika 3.0 was then developed specifically for use on Dragon 2 crew and cargo, with enhanced structural and thermal properties that optimized the heat shield and ultimately drove down cost and mass. Yeah, pretty cool. Yeah. The remainder of the Crew Dragon capsule is composed primarily of a SpaceX proprietary ablative material. It's another class of thermal protection which is lighter weight versus Pika and protects the underlying composite structure during reentry to ensure the structural capabilities are maintained. While Crew Dragon will experience temperatures well over 3,000 Fahrenheit, like Katie just mentioned, during peak reentry conditions, the characteristics of the TPS, or thermal protection systems, coupled with the ECLSS, or environmental control and life support system, is the pressurized interior. And this will ensure that the AXIOM1 crew will stay cool and comfortable during all phases of reentry through splashdown. Yeah. Now, while we have said previously that this Dragon capsule is reused, it has come to space. It has gone to space and come back twice before, so this is its third mission. We keep all of basically the structures. We do replace that TPS system, that thermal protection system. So that part of the Dragon capsule, those are newer pieces, which explains why, as the views that we saw while the capsule was on orbit at station, it was a beautiful, pristine, white color. Yeah. That's about to change. That's part of reusable spaceflight, right? You've got to refurbish. So. Yeah. Right. Well, we've talked a lot about the first of this mission and a lot about the historical nature of it. And there are many more that we simply just don't have time to cover. It's been a short mission. But one of the more poignant moments was certainly watching the crew receive their astronaut pins from MLA. Now, this tradition of receiving your astronaut pin is something every astronaut is very proud of. This astronaut pin is a symbol of having ventured to space. It's a major accomplishment. This history of earning your astronaut pin is rooted in the earliest days of space travel, specifically with the Mercury 7, the original 7. They had their own pin denoting their specific flights.
Bueno, están mostrando los emblemas de los logos de los astronautas de AXIOM. ¿En cuántos minutos entran a Tierra? El amerizaje está previsto para las 06 de la próxima hora, o sea, en escasos 28 minutos. Pero vamos a tener imágenes seguramente del momento del reingreso dentro de 10-15 minutos, estimo yo. En los amerizajes también usan los retropropulsores en el momento de tocar tierra, dice Alex Edo. No, definitivamente no. Los Super Draco, que son los retropropulsores que tiene esa nave, son solo para utilizar en el momento del despegue en caso de una emergencia. Luego quedan inhabilitados durante toda la fase de vuelo. The insignia consists of ascending and descending chevrons crowned with a 5-point star representing the journey to space and the return to Rodrigo Pérez que saluda. Gracias, Rodrigo. chevron is added to the astronaut insignia, awarded for flight into Earth orbit and beyond. The circlet is not present. Qué lástima que esta gente no nos está mostrando nada. Nada, ni una imagen. ¿A qué hora es la hora del reingreso? Estoy conduciendo y no me lo quiero perder. Yo te diría que menos 10, no importa dónde estés, Clever Marín, deberías de estar pronto para poder verlo, porque me imagino que ya a partir de menos 10, o sea, faltando 10 minutos para la próxima hora, deberíamos de tener imágenes. El aterrizaje está previsto a los 06 de la hora próxima, ¿no? During the countdown on April 8th, Axiom Space launched its very own NFT store, and throughout the mission, new NFTs have been minted and dropped. Some of which were personally queued by Mint by the crew while on board the International Space Station. Others were inspired by or based on the efforts of this mission. So as the AX1 crew enters the final chapter of their journey, the last round of AX1 NFTs are dropping as well. This includes the one-of-a-kind digital sculpture Spacewalker, created by artist Michael Kagan and turned into augmented reality by Estoy tratando de leer un poco los mensajes. Qué cantidad de mensajes que hay. Gracias. Copy that. At this time, I have no notable updates to vehicle status and recovery team status. Weather is still looking La voz de great, Gillis, la Capcom. with no significant change to the numbers I called up previously. I don't believe you have the blackout start and end times, so I have those available for you when ready to copy. Bueno, les va a dar la hora del apagón. All right, blackout start is predicted at 16:53:04. Y 53:04. At 16:59:40. Y termina en 59. O sea, el apagón va a ser desde 16:53 a 16:59. Start 165304 and end 165940. Good copy. Sarah Gillis es la Capcom que estaba actualizando a la tripulación. Dice, creo que no tienen ustedes las horas. Let me know once you guys have visors down, restraints tight, and tablets secured. Later in the timeline. Bueno, que aseguren las tablets, le dice. Viene el momento de las sacudidas. Me encantaría ver las imágenes ahora de los tripulantes y me encantaría ver un video que lamentablemente lo han retaseado siempre, el video del momento del regreso, interior en la cabina. Las sacudidas que le debe pegar a la cápsula y los rugidos que hace, ya lo dijo Bob Behnken y Doug Harley en la demo 2, que dice ruge como una bestia y parece un animal. Esas fueron las palabras. Sería interesantísimo poder ver eso. Well, and important for all ground teams too that are listening to the nets, understanding when you're getting an LOS and AOS. You may not hear something for a while and you're wondering, why is that? Well, before you start
thinking about things. Yeah. All right. What times are we expecting to lose signal, right? Now, for those of you that have just joined us, that LOS or loss of signal or AOS acquisition of signal, that's due to the exterior temperatures of the Dragon capsule reaching 3,500 degrees Fahrenheit as they re-enter the Earth's atmosphere. Bueno, Kaitais nos está diciendo, y podemos aprovechar para decirle a la gente que recién se suma, hacemos una recapitulación de lo que ha pasado. Anoche fue el desacoplamiento de esta cápsula. 4 astronautas en una misión privada de AXIOM están regresando a la Tierra luego de pasar 15 días en el espacio. Esos 15 días en realidad iban a ser 10, hubo 5 de más por mal tiempo en el sitio de regreso, y ya han hecho el encendido para sacarlo de órbita. O sea, es un retroencendido para frenar la cápsula y hacer que caiga, lisa y llanamente. Están muy próximos a tener el momento de apagón de comunicaciones, que se debe a la gran temperatura exterior que recibe esa cápsula en el momento del reingreso brutal en la atmósfera. La temperatura llega a los 3.500 grados Fahrenheit, que sería muy bueno si alguien tiene la conversión allí, lo coloque en el chat para saber a cuánto es en centígrado, pero deben ser más de 1.500 grados centígrados. Siempre dicen que es la mitad de la temperatura de la superficie del Sol, ¿no? Bueno, tenemos imágenes en vivo de dentro de la cápsula en este momento, pero nada, un segundo, 2. Sinceramente me enojo un poco lo poco que nos están mostrando. Nos muestran solo el centro de control de Castro, California, y a los dos locutores en inglés. El apagón de comunicaciones que se debe a esa gran temperatura y gran disturbio eléctrico que causa ese reingreso es desde las 16:53. Miren el reloj aquí arriba, dice 16:44:30. Desde las 16:53 a casi las 17 horas. Allí va a ser el final del apagón de comunicaciones. En ese momento no va a haber comunicaciones, ya se sabe, y es lo estándar en estos momentos del reingreso. Recuerden que de toda la misión, la parte más compleja, la más peligrosa de todas es esta, el reingreso. Esta cápsula viene a más de 20 veces la velocidad del sonido, y lo único que la hace frenar realmente es la resistencia aerodinámica, o sea, el golpe contra el aire de la atmósfera. 1.700 grados centígrados, Dani dice Javier Capuchetti. Bueno, yo decía más de 1.500, anduve bastante cerca. 1.700 grados centígrados es la temperatura que va a tener esa cápsula en su base, que es donde está la protección térmica, ¿no? Más grande. David Amengol saluda desde el trabajo. Diego Comas. Diego Comas le está hablando, alguien le está explicando a Chris Danny de Girl que no podían volver por el clima. El clima en el sitio del Amerizaje estaba mal. His research projects include testing radiation, personal protective equipment, as well as studies into astronaut eye health, cognitive activity, and much more. In addition to the crew-curated research portfolios, Axiom Space collaborated with a variety of institutions to conduct several science investigations. Demonstrations ranged from Tesserae. Bueno, Todo Sport dice que son 1926 grados, 1500 Fahrenheit. No nos peleemos, son más de 1500. Es una enormidad realmente. Bueno, ¿cuál es la idea de AXIOM? Para quienes están aquí hoy interesados con esto, AXIOM no solo está preparando con estos astronautas las futuras misiones, sino que está preparándose, está construyendo. Hay una empresa Thales, Alenia creo que es, o Thales europea, que está construyendo los próximos módulos privados que van a ser acoplados a la Estación Espacial Internacional. Esta compañía europea es quien ha construido ya otros módulos de la Estación Espacial Internacional, entonces tiene muchísima experiencia. Esta empresa privada le contrató que construya sus módulos. Ya tienen 3 arreglados, el tercero va a ser la parte que provee de energía a esos módulos.
La idea que tienen es que el día que la estación espacial sea sacada de órbita, o sea que no la mantengan más, se separan de ellos y sus propios módulos siguen como una pequeña estación espacial privada, de uso privado. Y la idea es continuar con los trabajos que se hacen actualmente de investigación en la Estación Espacial Internacional, pero dirigido exclusivamente al comercio, o sea, a las empresas privadas. Dani Tocayo, saludos de Lagomar, pude llegar a tiempo, dice Daniel Barro. Recuerden que si va a hacer un vuelo turístico a la ISS, hacerla cuando se espere mal tiempo en Florida, dice Crato, claro, así te quedás unos días más. Estaría bueno que nos pusieran la telemetría, estaría bueno que nos muestren imágenes, sinceramente, ¿no? Yo me quejo de los streaming de Blue Origin o de Ariane Space, y sinceramente esto de AXIOM Space creo que está superando las expectativas, o sea, en negativo, ¿no? Esperaba más, sinceramente, de una empresa privada que nos mostraran un poquito más de lo que es el viaje al espacio. Pablo Rumi Evitar dice, expectante, Dani, a lo que pueda acontecer con esto. ¿Cuántas cosas interesantes que se avecinan? Ansiedad al 1000%, sí, totalmente. Bueno, nos están mostrando las investigaciones que está realizando la empresa, y aquí está su nuevo módulo que van a ser acoplados a la Estación Espacial Internacional. 4 módulos separados, dice, vamos a pilotar en la Estación Espacial Internacional. Bueno, aquí teníamos, vamos, lo voy a detener un segundo. Lo voy a detener un segundo porque me parece muy interesante esto. Bueno, ahí lo detuve. ¿Por qué lo detengo? Esto que ven acá, todo esto que está acá, en realidad son los 4 módulos separados con sus propios paneles solares. Y esto es lo que hablamos hace unos minutos. Esto es lo que tiene previsto AXIOM para tener funcionando dentro de quizás 3 o 4 años totalmente, para que cuando llegue el momento de que la Estación Espacial Internacional, que todo el resto de esto sea desorbitada, o sea quemada, no saben todavía cómo lo van a hacer porque hay que hacerlo de alguna manera que sea segura, se separan antes y ellos quedan con esta pequeña estación espacial, pero que tiene la capacidad de seguir creciendo. Ellos van a seguir justamente con eso, como una estación espacial internacional, no, como una estación espacial comercial. No sé cuál va a ser el nombre. Recuerden que también está la competencia de Amazon, Orbital Reef, que ellos quieren hacer una estación espacial privada también, que ya han mostrado también renders igual que estos, solo que lo que sí sabemos es que AXIOM ya mandó a construir los módulos. Están a 2 minutos de quedar incomunicados. Kaitais nos está diciendo que bueno, ya han hecho todas las preparaciones, ya soltaron el baúl. El baúl es donde van los paneles solares que le proveen energía a la cápsula. En este momento la cápsula ya pasó el punto de no retorno, ¿no? Ya está funcionando con baterías internas, con su propia energía, ya no tiene el baúl, ya desaceleró y ya está cayendo, o sea, ya está ingresando en la atmósfera y está aumentando su temperatura seguramente porque están a 1 minuto o 2 del apagón de comunicaciones, pero lamentablemente no nos muestran nada del interior. 16-hour travel time. So they got a few extra orbits in there as well. Yeah. They've had a few extra everything on this mission. Exactly right. But they've been making the most
most of it, you know. They went into this mission with a huge suite of research on their plate, and Daniel Sordelli dice: buenas tardes, Daniel, con respecto a la protección térmica de la cápsula, ¿sabes hasta qué rayos cósmicos? Recuerden que hoy la Estación Espacial Internacional y las futuras, el China inclusive, las mantienen en órbita baja, a pesar del costo que tiene de estar propulsándola continuamente, justamente porque está protegida por los rayos solares malos. Around Florida, both on the Gulf side and the Atlantic side, and we take into account lots of different things. Esperando algunas imágenes en Twitter, dice Explorando el Espacio, ya que van a pasar sobre varias áreas pobladas. Darien decía eso de Explorando el Espacio. Darien, sería muy bueno si tenés imágenes, poner los enlaces de tweet en este chat, así el resto de la gente lo puede ver. Estaría buenísimo. Pérdida de comunicación aquí también, dice. Se me está trancando. Ups, a ver. No, nuestro streaming por ahora tiene muy buena calidad. No. Microcortes, no es nuestro. Nosotros estamos con muy buena conexión. De todas maneras, igual vamos a hacer una cosa, por las dudas. Reiniciamos el programa de streaming. Estamos nuevamente. Ya pasó, fue un pequeño corte. Bueno, yo lo veía bien. En realidad tuve cortes de internet antes de empezar el streaming. Estaba preparando el resto de los videos. Going 17,500 miles per hour. You know, that's the velocity, the speed of the space station, and so the Earth's atmosphere actually acts as that initial slowdown period. Right, that's the drag that we get to help slow Estoy revisando. Absolutely. So Estamos en directo nuevamente. The capsule's then going about 350 miles per hour, at which point we deploy through 2 drogue parachutes, which provide initial slowdown as well as stabilization. Okay. And then after the 2 initial drogue parachutes are deployed, we voy a pasar un poquito para atrás lo que está diciendo Kate Ice, que me parece interesante. Of the space station, and so the Earth's atmosphere actually acts as that initial slowdown period. Right, that's the drag that we get to help slow it down efficiently. Absolutely. Right. So once we get through the atmosphere, the capsule's then going about 350 miles per hour, at which point we deploy through 2 drogue parachutes, which provide... Bueno, Kate Ice nos decía de que justamente en el momento del regreso en la atmósfera, que hace el trabajo más importante, es acelerarlo. En realidad lo que hacen es transformar la energía de esa cápsula en calor, ¿no? Llega a desacelerar a unas 350 millas por hora, más o menos. Son un poco menos de 500 kilómetros por hora. Ahí sueltan 2 paracaídas de freno pequeños, que se le llaman drogue chutes, paracaídas de freno, que hacen la primer desaceleración con paracaídas. Y luego abre los paracaídas principales que hacen la desaceleración final, que la dejan unos 25 kilómetros por hora más o menos de caída, ¿no? La velocidad de caída. Plasma building up on the side of it, and so that's what prevents the ability to really get any telemetry or communication from the capsule at that point. ¿Qué pasó con el cohete SLS? Pregunta William Pulco. Esta tarde vuelve al edificio de integración. Algo que dijeron que no iba a suceder hasta no terminar el ensayo con combustible. Bueno, no pudieron terminar el ensayo. La NASA decidió llevar ese cohete de nuevo al edificio de integración para hacer la reparación de las válvulas y la pérdida de aire. Habían dicho en una conferencia de prensa que justamente no querían hacerlo eso antes de terminar el ensayo para no someter al cohete a un estrés mayor. Aparentemente ahora sí lo van a someter a un estrés mayor. Se lo llevan justamente al sitio de integración. Miguel Ángel dice: si no dais like se corta. During this time, no vehicle telemetry is received by mission control or the recovery team, and no external commanding of the vehicle. Vamos a poner esto en pantalla completa. Now, as a reminder, Dragon is designed to fly itself and continues to autonomously
¿Cómo se llama la página de Darien? Explorando el espacio. Buscan en YouTube Explorando el espacio y les da el canal de Darien. En Menchu preguntaba eso. Vamos con los likes, dice Javier Capochetti. Bueno, tenemos 329 likes, es un poco más de la mitad. Estaría muy bueno igual que la gente que recién se suma a nuestro streaming nos deje un me gusta. En este momento estamos a un minuto de que termine el apagón y Kate Diaz y su amigo están hablando, están haciendo tiempo, nada más. ¿Alguien sabe de casualidad cuánto falta? Bueno, es muy posible que a partir de ahora, a partir de cuando termine el apagón, empiecen las primeras imágenes. Yo voy a revisar a ver si justamente está el Canberra, como decían hoy, volándose. Es un avión de la NASA que lo que hace es proveer imágenes aéreas. Justamente, bueno, a ver. Bueno, las primeras imágenes de la Dragon reingresando. Ahora sí tenemos las primeras imágenes. Una cámara infrarroja de seguimiento que tiene SpaceX. Dice, mientras bajan la velocidad. ¿Cómo bajan la velocidad? Justamente transformándola en calor. Once again, we are in an expected loss of signal, or LOS period. Essentially, we're not able to receive any communication from the crew at this point in time, but as I said before, expected. The crew knows that. The teams on the ground here know that. And that was one of the critical roles earlier of beginning acquisition. Bueno, ahí se ve la estela también. Recuerden que esto se ve así porque en realidad son cámaras infrarrojas. Bueno, comunicación. Hay comunicación con la cápsula ya. Bajo yo lo dice otra vez, trabajando ando. Dice que están en horario, o sea, el splashdown, o sea, el toque en el agua va a ser a las 06, dentro de 6 minutos, 5 o 6 minutos. Dragon, you can expect automated parachute deploy at standard altitude. Dice que esperen el despliegue del paracaídas de freno a la altitud ya prevista. Alright, so just a heads up there to the crew that they can expect to feel those initial drogue parachutes deploy. Right. As I was saying before, the crew's comfortable. You know, while the exterior of the capsule is warming up, we are purging the internal cabin. Bueno, hay que imaginarse que eso es una cápsula regresando, ¿no? Make sure to keep them comfortable and cool. Mm-hmm. Yeah, exactly. So, you know, as we're waiting for confirmation that Dragon chutes have deployed, you know, just prior to the deployment of the initial drogue chutes, Dragon will automatically safe the propulsion system. Dragon then deploys its drogue parachutes to stabilize and decelerate the vehicle, like you mentioned earlier, Kate. Now, just before the deployment of those drogue parachutes, seats automatically rotate 26 degrees to keep the crew within acceptable or G limits for entry and landing. Without the drogue chutes, we would have to make the mains 3 times stronger and heavier. And of course, everything about spaceflight is about weight. Right. So if Dragon SpaceX, brace for drogue window. Bracing. All right, so just a couple moments here until those drogue parachutes are released. Estamos a unos momentos, dice, de que se desplieguen los paracaídas. ¿Por qué se ve tan brillante? En realidad esta es una cámara infrarroja que capta el calor y obviamente esa cápsula está, como que dice, ardiendo. La temperatura a la que llegó fueron más de 1500 grados centígrados. Hay quienes calculaban de que, por lo que decía Kate Diaz, la voz en inglés de SpaceX, fueran entre
entre 1500 y 1900 grados, lo cual da para derretir muchísimas cosas, ¿no? Ahí está, ahí se están los primeros paracaídas de freno. Ahí se vieron. Y ahí tenemos una... Qué lástima que no tenemos imágenes interiores, ¿eh? Bueno, no, la apertura es nominal. Estos son los primeros paracaídas de freno. Luego estos tiran de los paracaídas principales y abren los paracaídas principales. En cualquier momento se sueltan ahora, o sea, ellos tiran de los paracaídas principales y van a abrir los paracaídas principales. You know, and having that single voice of the core, talking to crew, letting crew know that they're going into a planned LOS, and then coming back. All right, there's the four main. Bueno, ya se han abierto, no hay un retraso entre una y otra cámara, evidentemente, ya están los paracaídas principales ahora abiertos. So there we heard that confirmation of 4 mains deploying. Apertura nominal. Recuerden que había sucedido de que uno de estos paracaídas en otras misiones no habían tenido una apertura nominal, o sea, en el mismo momento que el resto, ¿no? De todas maneras dicen que ellos necesitan solo 3 de estos paracaídas para hacer un aterrizaje estándar, qué espectacular esta imagen, así sea en blanco y negro de la cámara FLIR, la cámara infrarroja. Copy 800, dijo copy 800, copia 800 pies, ¿será? En Jacksonville es donde están aterrizando. La tripulación ya está en el área esperando la confirmación para justamente ir al rescate. 600 pies. Son 180 metros. La velocidad es muy posible que sean entre 25 y 30 kilómetros por hora. Es increíble que esta cápsula estaba a 27 veces la velocidad del sonido y en unos minutos desaceleran a 30 kilómetros por hora. 400. O sea, son 120 metros. El chat está bloqueado, exclusivo para miembros VIPs. Vamos a llenar el chat de emojis ahora, justamente festejando esto. I think I see that 0G indicator in the lap of Mission Specialist Mark Pathy there. That's right. Un minuto de miembros VIPs exclusivo el chat. Crew is looking comfortable in their view that we saw there, ready to splash down just a few moments from now. Se viene el momento del toque. Right now I think those parachutes slowed the vehicle down to about 15 miles per hour. Yep. Ahí viene. Bueno, enfriar el marshmallow, ¿no? Bueno, a sacudirse un poco en el agua hasta que quede paradita. No debe ser muy agradable, luego de haber estado 15 días con gravedad cero, sacudirse así y moverse hacia un lado y hacia el otro es como estar en una atracción de Disney ahora sacudiéndose, ¿no? SpaceX recovery ship and team that you see there on your screen has been waiting for Dragon splashdown, and they're now making their way to that location. On behalf of the entire SpaceX team, welcome back to planet Earth. Bienvenido, dice Sarah Gillis dice en nombre de SpaceX, bienvenidos al planeta Tierra.
Gracias por haber elegido a SpaceX para volar. Tal cual como si fuera en un vuelo comercial de línea, ¿no? Bueno, los problemas de comunicación que tiene esta cápsula creo que van a ameritar una gran revisión de todo eso, ¿no? Porque se escucha horrible, ¿no? Bueno, lo que viene ahora es están soltando los paracaídas. Va a ir una tripulación, o sea, un marín seguramente, a asegurarse de que no hay nada tóxico. Recuerden que la cápsula utiliza combustibles hiperbólicos. Ahí están cayendo los paracaídas, los drogue, los de freno. Seguramente los vayan a recuperar también, para estudiarlos. Qué increíble, qué increíble. A ver si caen cerca. ¿No tendrán una mejor cámara, señor director? Sí, sí, sí. Wow, dice, los podemos ver por la ventana, dice esos paracaídas. Dragon, your comm is getting pretty hard to hear. Maybe we can have Larry relay some of that. Yes, sir. We're just confirming we've got fog freezing on the windows that we are in stable 1. Certainly feels like it appears to be. Copy that, Larry, and can confirm we'd see stable 1 as well. Bueno, dice, confirmamos que sí, que están estables. Sí. By the way, my thanks to you, everybody, all the people who have supported us around the world. Just amazing job and amazing mission. Bueno, se están felicitando, ¿no? Larry Connor creo que es quien está hablando. Sí. Daniel, ¿qué pasó con esa cápsula que iba a ser recuperada por un helicóptero de ENTRA? No, no es una cápsula, es la primera etapa del cohete Electrón de la compañía Rocket Lab. Está previsto para el 27, o sea, pasado mañana, y vamos a transmitirlo. Está prevista el streaming en nuestro canal, así que suscríbanse, activen todas las notificaciones y no se lo van a perder. So stable 1 being this primary upright, stable 2 would be like it's a little bit more on its side, and that's why they said we can't really tell. Recuerden, somos el único canal que transmite en español todos los eventos espaciales. Ahora en un rato vamos a tener una teleconferencia de prensa de la compañía AXIOM, donde nos van a brindar datos y van a aceptar preguntas. Estamos registrados como prensa, así que los esperamos también en esa teleconferencia. Va a ser en cuestión de un par de horas y vamos a estar transmitiéndolo también en directo. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones, un me gusta, y si pueden compartirlo en todas las redes sociales, nos hacen un favor enorme para seguir creciendo. Gracias. Yeah, so the reason why the recovery team doesn't just rush there, so Dragon is loaded with hypergolic propellants. Bueno, Kaita ahí se está diciendo lo que justamente hablábamos hace unos minutos, de que la tripulación, el rescate no se acerca rápidamente justamente porque esta cápsula ha utilizado combustibles hiperbólicos que son altamente tóxicos. Entonces primero tienen que asegurarse de que no haya residuos de esos combustibles que son realmente complicados. So that's what that communication was in terms of making sure that we got the okay from the capsule, and then Mission Control gave the okay to the recovery team. And we can see them there. There will be an individual that actually climbs on top of the capsule, and they are placing the harnessing and essentially for hoist. Exactly. Okay. The equipment that's required in order to lift Dragon onto the recovery vessel. Infrared shot there of that fast boat, as we call it, approaching, and they're basically doing another sniffing test, essentially, where you can see that the team has
has PPE on, personal protection equipment, respirators to do a triple check that the vehicle is not releasing any of those. Qué imagen espectacular. Parece un videogame, ¿no? As you mentioned earlier, this is a very, coordinated maneuver, right? The weather has to be right. The area has to be clear. We mentioned how it's important that, other people are not in the area because this is, as Kate mentioned, you have the safety aspects of the hypercall that you need to worry about, but also just what crew is trying to do there. That's not an easy thing to do in the water. Having done a few boat maneuvers myself, it's not that easy to be doing what they're doing. So having the area clear for these teams to work and make contact with crew, but while also performing these maneuvers is really important. And you can see as well why we had to wait for such a super go for clear conditions and weather on a splashdown day, even with nominal seas. Esto demuestra, dice, por qué se necesita un buen tiempo justamente para esta operación de rescate, ¿no? Fíjense que ahora el mar está calmo y el trabajo que le dio poder enganchar esa cápsula para tener control de ella y estar amarrados allí. O sea, la actividad esta de recuperación no es sencilla, ¿no? Imaginen esto con mal tiempo. Sería imposible. We have talked about Commander MLA Michael Lopez Alegria, how he has been to space before. This is the first time that he has made a water landing. Right. So, he landed back on land with the space shuttle and the Soyuz. So this water landing, we gotta keep it interesting, right? Gotta get to do something new. Yeah. So there we can see one of the SpaceX recovery team members has climbed on board Dragon in order to start essentially equipping Dragon with the things that we need in order to lift it or hoist it up onto the recovery Bueno, lo que están haciendo es justamente equipando a la nave con lo que necesitan para la recuperación. Parece un lazo, ¿no? Dragon, SpaceX, com check. Están haciendo un chequeo de comunicaciones también paralelamente. Have you loud and clear as well? Just wanted to verify a comm configuration update. For awareness, it appears we have a couple parachutes that are going to need to be towed out of the way for the recovery ship to approach. So there might be Bueno, le están informando que hay un par de paracaídas que están en el camino de la nave de recuperación y que van a tener que sacarlos de allí antes de que se acerque. All right, so on your screen we could see the recovery teams basically lassoing the Dragon capsule in preparation. Now we did hear a little bit of new information there from SpaceX Core, which is the Crew Operations and Resources Engineer, Sarah Gillis, just letting us know that a couple of those parachutes that came down with the Dragon capsule, that once the Dragon capsule lands, we cut the lines to those parachutes so that, if there is a little bit of wind, the Dragon capsule doesn't get pulled along with the parachutes. Now, those parachutes, we do recover them, and we just heard some information there that we need to basically move them out of the way in order. Ahí vemos justamente que están remolcando uno de los paracaídas. Los están recuperando. Tienen una especie de enrollador allí que seguramente lo van a subir a bordo. Me río, digo, me causa gracia, digo, qué increíble, digo, ¿no? Todos los equipos que necesitan para esto, ¿no? If I were inside Dragon capsule, I would really appreciate that information because, as we see how the Rosa nos saluda de Tarragona, acabo de llegar, me perdí la llegada, ahora lo veo. Ya subimos recién una versión corta justamente del Amerizaje. Si quieren ver solo el momento de la llegada, está la versión corta ya en internet, en el canal. ¿Por qué no aterriza en tierra? ¿Alguna reglamentación? No, lo que pasa es que el acolchonamiento del agua es suficiente para un aterrizaje y no hay que poner equipos adicionales, no hay que poner motores, no hay que
Y aparte que digo, los Estados Unidos tiene zonas pobladas allí en la Florida. Muchas zonas pobladas. No es sencillo hacer un aterrizaje en tierra en los Estados Unidos, allí en la Florida. Soon we should be getting an internal view of crew inside the Dragon capsule. Muy buenas tardes, dice Adrián Braga. Gracias por sumarte, Adrián. Creo que he llegado tarde, dice Adrián. Sí, bueno, en realidad si querías ver el Reingreso, sí. Está unos minutos hacia atrás. Hubo muy buenas imágenes de las cámaras infrarrojas. Lo subimos también como un video extra, o sea que lo pueden ver como una versión corta de esto. Ya está en el canal, ya está subido, el video está activo. Lo bueno de esto que al ser una misión privada que no está la NASA streameando, SpaceX está dando imágenes en 1080 o están dando más, o sea, podríamos llegar a transmitir en 4K seguramente si tuviéramos equipos. Sí, claro, nosotros no podemos streamear con tanta definición, pero sí está muy bueno para poder verlo en una TV plana. Currently on top of their helmet, but during the dynamic portions of the mission, so for launch, for docking, for undocking, and for splashdown, we do ask them to close their visors. So now they're able to open it up, and as we mentioned before, we have been flushing the interior of the cabin as well as inside their spacesuits themselves with cool nitrox, nitrogen-oxygen mixture, in order to keep the crew comfortable, throughout the recovery process. Bueno, vemos ahora que los tripulantes tienen las viseras abiertas, cascos. Eso quiere decir que ya están confiados de que los sistemas internos de la cápsula siguen funcionando bien luego del reingreso, ¿no? ¿Por qué no son cerca de las orillas? O sea, ¿por qué tan mar adentro? Dice Alexander Romero. Bueno, primero es relativamente cerca. Después ya hemos visto que en algunos lugares han aparecido, a pesar de que tienen prohibido acercarse los barcos privados, de que se han acercado tanto que han puesto en peligro inclusive en la seguridad de la propia misión. Pero no lo hacen en alta mar, o sea, tan lejos de la costa. En barco sacarán a los astronautas, dice Ángel Cabo. En realidad lo que hacen es la cápsula la suben a bordo de la nave de un barco de recuperación, la colocan, como ellos le dicen, en el nido, en el nest. Esa la acercan a la plataforma del propio barco, una plataforma interna donde está la tripulación que va a abrir la compuerta y va a rescatar a los tripulantes. Podrían quizás salir caminando. Vamos a ver si salen caminando o tienen que trasladarlos en camilla a una sala de revisión médica que tiene el barco internamente, y luego de allí, en ese mismo barco, lo trasladan en helicóptero seguramente, no sé si al Centro Espacial Kennedy, que es lo más próximo, ¿no? Esa imagen de la cabina es increíble, es realmente increíble. Se puede abrir del interior, posiblemente puedan abrir del interior, pero no tiene sentido, digo, ellos no tienen la capacidad de salir por sus propios medios, que van a seguir nadando de la cápsula. Entonces, hasta que la cápsula no esté encima del barco, no tiene sentido abrirla. All that good stuff. We use the forward hatch, the hatch that's at the top of the capsule. But the nose cone was covering, right? Exactly. And the side hatch. La imagen del rescate es similar a los rescates realizados en la década de los 70 en misiones Apolo. ¿No hay otra manera de hacerlo? Pregunta Luis Torres Delgado. Sí, hay otra manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es lo que está proponiendo SpaceX con la nave Starship.
justamente de aterrizar verticalmente próximo a la plataforma para poder salir directo allí en el sitio designado de aterrizaje. Alfredo Bonet dice que deberían salir caminando. Es muy posible que sí, claro. Blue Origin felicita a AXIOM por Twitter, dice Leandro Hernández. Wow. Absolutely. As we've mentioned before, you heard us say it already today, you heard us say it a ton on launch day. Everything is carefully choreographed when it comes to spaceflight. You know, the fact that the Corps communicated to the crew just to let them know, hey, there's a slight delay, or you can anticipate a slight delay. You know, it's all about safety is what it comes down to. The safety of the crew on board as well as the safety of the support teams. You know, in this case, the recovery teams there in the water with the crew. Right. That is priority number one above all else. And just qué increíble that everything is planned for esas imágenes del interior de la nave cruzada. I don't want to call, you know, the parachutes in the way off nominal because that is a Gustavo Bater, si supongamos que tienen un incendio dentro de la cápsula y deberían de poder abrir de adentro y tirarse, sí, totalmente. Una emergencia, obviamente que sí. Pero si tienen un incendio dentro de la cápsula, quizás la forma más fácil de apagarlo es no abriendo la puerta para que no entre aire, soltando, o sea, cerrándose las escotillas de sus trajes para poder respirar y quitar de alguna forma todo el oxígeno en la cápsula, lo cual me imagino que está dentro de los procedimientos de emergencia y es mucho mejor que abrir la compuerta y tirarse para afuera. Al momento de abrir la compuerta, lo único que haces si hay un incendio interior es avivar. All right, so we're hearing that we're about 7 minutes out until we get to lift Dragon Endeavour onto. Están a 7 minutos de que esta cápsula sea elevada al barco y subida ahí al nido ese que tiene, como le llaman ellos, para poder acercarla a la plataforma y abrirla. Eso nos está diciendo Kate Tice, la voz en inglés de SpaceX. The teams in the water will attach the harnessing and everything required to hoist or Rodrigo Reyes saluda, dice, un saludo grande, dice, como siempre, tu trabajo es espectacular. Gracias a ustedes. Ustedes son lo que hacen posible, los miembros VIPs del canal, sinceramente son los que hacen posible de que tratemos de estar en todas las transmisiones, de que demos toda esta información, no importa la hora, no importa el día. Quiero que estén tranquilos, seguros de que si en algún momento no lo hacemos es porque realmente hay un impedimento importante. We have one recovery vessel here in the Atlantic, that's Megan. The other Dragon recovery vessel located in the Gulf is Shannon, for, of course, Shannon Walker, who was the first woman to fly on a Dragon capsule. So we have Megan and Shannon on board. Sí, las naves, las cápsulas de las misiones Apolo en realidad tenían unos flotadores inflables adosados por fuera, ¿no? Que se desplegaban en el momento del toque para asegurar la flotabilidad. Aquí creo que está asegurada la flotabilidad y que quede siempre en posición vertical la cápsula, ¿no? ¿Con cuánto tiempo queda la contaminación en el agua de ese combustible? Sinceramente, me imagino que lo deben haber lavado con algún neutralizante ya, de los mismos buzos de allí. Igual, de todas maneras, cuando están en tierra, cuando están a bordo del barco, se aseguran de que no queden restos. El tema es que la nave, cuando está finalizando el reingreso, como ya no necesitan esos combustibles, los expulsan a la atmósfera. Los restos, ¿no? Walter Batista dice, no me aburro de decirlo, privilegiados en poder seguir estas misiones hacia y desde la Estación Espacial Internacional. Mil gracias, querido Daniel.
pregunta si tengo alguna información sobre la Dragon XL. No sabía que había una Dragon XL. De hecho, SpaceX comunicó hace cuestión de un mes o un mes y poquito de que no va a construir más naves Dragon, está detenida. Si bien dice que retienen la capacidad de poder hacerlo en caso de necesidad, no van a construir ninguna nave. ¿Por qué? Bueno, en realidad es porque están confiando en su nueva nave, la Starship. Saben que los próximos viajes espaciales, posiblemente cuando estas naves lleguen a su final de ciclo de vida, van a ser en la serie Starship. And so, obviously, the crew inside Dragon Endeavour able to hear that as well. So that was just a little bit of back and forth. Brújula de Loa dice que Elon Musk logró un acuerdo para comprar Twitter, el cual se anunciará dentro de poco. Bueno, es posible. Sabemos que Elon estaba detrás de eso. Copy all, it was the bilge pump. It's what we do. We solve problems. Exactly. It's the life of a flight controller. Absolutely. Right? So the recovery teams are, as I mentioned before, they're positioned close to the splashdown site, but a safe distance away. Upon splashdown, the fast boats make their way out quickly to do the initial safing and preparation of the capsule, making sure that the hypergolic propellants are not leaving any vapors around the capsule. And here we can see recovery vessel Megan making its way slowly but surely to the capsule and its splashdown site. Once again, the capsule will be hoisted up onto the deck into that cradle, and in a very sleek and swift motion. Estoy mirando los tweets de Elon Musk y me río porque empezó desde ayer. Salieron unas conversaciones privadas de él con Bill Gates sobre el tema del cambio climático, donde Bill Gates le pedía a ver si no se sumaba a la filantropía para ayudar al cambio climático. Y Elon Musk le pregunta si sigue siendo uno de los shorts de Tesla, que él escuchó en TED, en las conferencias TED que estuvo hace muy poco, que Bill Gates seguía siendo short. ¿Qué es ser short? Short en el mundo de acciones y de finanzas es esa gente que especula con las empresas que van a caer y piden prestadas acciones para venderlas y luego recomprarlas a la semana porque están seguros de que van a valer menos y así las devuelven. En realidad, los shorts, en el caso de Tesla, han perdido miles de millones de dólares y Bill Gates es uno de ellos. En la conversación privada esa, Bill Gates le contesta de que bueno, que sí, que es una cosa que tiene que cerrar. Y Elon Musk le dice, entonces no tenemos nada que hablar. Dice, si estás en contra de la única compañía en el mundo que realmente trabaja para favorecer el cambio climático. Y bueno, me río porque ahora puso un tweet respecto al tema que lo voy a mostrar. Muy corto, pero realmente dice, y puso varias cosas más y dice, ahora terminamos con el tema de Bill Gates, dice, seguimos adelante, ¿no? Y ahí empezó a tuitear, a retuitear temas de la misión. Inclusive decía, me imagino que es en relación a lo de la compra de Twitter, que en el que quiere que todas las críticas sigan en Twitter, porque de eso se trata la libertad de poder expresarse, ¿no? All those variables have to add up to the right solution, right? And you can have one variable, it's great. We don't have a lot of wind, but if you have rain in the area, it makes it really difficult. Debe ser increíble sentir el peso de tu cuerpo en gravedad tierra, dice Antoquad Po. Bueno, si una vez que venís del espacio, ¿no? Esta parte de traerlo al nido es espectacular, dice Alger Braga. Sí, es increíble. Miren qué calmo que está el mar y el trabajo que les da esta operación, ¿no? Que ya la han hecho muchas veces, no es la primera vez que lo hacen. Obviamente ya hay 3 tripulaciones, 4 con la demo que volvieron. Está la de Inspiration 4, 5, esta es la sexta, ¿no? Y la cantidad de veces que entrenan esto y les sigue dando trabajo, sinceramente.
and see if they are ready to egress out of the vehicle. Me encanta cuando este buzo que está en la cápsula termina de hacer su tarea, cómo se tira al mar desde allí, que deben de ser unos 5 metros de alto por lo menos, 5 o 6 metros. There's that crew member you mentioned who climbs aboard Dragon to ensure that the rigging gets established properly to pull the capsule back in. Dragon Ahí va. SpaceX, brace for capsule Me lift. encanta. One of my favorite parts of recovery is watching that individual. Kate dijo exactamente lo mismo que dije yo. Dice, una de mis partes más favoritas de la recuperación es eso, ver a ese buzo tirarse al agua. Son pescados en el agua, son peces en el agua. Me encantaría en algún momento poder ver alguna entrevista con alguna de esta gente anónima. Anónima porque no dicen quiénes son, que hacen estos trabajos increíbles en la recuperación. ¿Los paracaídas los han cogido ya? Sí. Juan Antonio Contreras, sí. El marshmallow, el malvavisco, cómo viene quemada esta cápsula, qué increíble. Pensar que esta cápsula ya voló varias veces al espacio, es la Endeavour. Alex Fedeto dice, Elon debería dedicarse a la lucha libre, contrincantes no le faltarían. And once the hatch is opened, like we mentioned before, that'll be the AXIOM1's crew first breath of fresh air since they boarded Falcon 9 at the very start of their mission. Bueno, una vez que abran esta compuerta, dice Kate, va a ser la primera vez en 15 días de que esa tripulación respire aire fresco. Desde el momento en que se subieron a esta cápsula, cuando estaba encima del Falcon 9, el momento del lanzamiento. That ablative shield of the capsule, the TPS, is sitting on what looks like a cradle. Dragon SpaceX, welcome aboard the recovery vessel. Recovery personnel are Bueno, completing final checks and stand by. Dice, bienvenidos a bordo de la nave de recuperación. Dice, el personal está haciendo los últimos chequeos. Y los están lavando, ¿no? Seguramente parecería que fuera eso, o analizando. Sí, están analizando justamente los sitios de los escapes, para asegurarse de que no estén soltando más vapores. Fíjense que todos tienen máscaras antigases, Y seguramente lo que están haciendo es midiendo y cerrando válvulas, o asegurándose de que queden cerradas. It's different on Dragon. There is no flame on Dragon. The propellants combust instantaneously whenever they come into contact. That monomethyl hydrazine and nitrogen tetroxide, and they're super powerful. You know, that's why we use them on board Dragon for those Draco engines. But they are toxic if you inhale them. So we can. Kate Dice está hablando de los combustibles hiperbólicos que en realidad estos combustibles entran en combustión cuando son juntados uno con el otro instantáneamente. Pero cuando están separados y sueltos son altamente tóxicos. Por eso es que se cuidan tanto de estos temas, ¿no? It has been amazing to see the pictures while the capsule was, on station. Some of them they don't look real. It's so beautiful, but it is real. And to see, images before splashdown and after ese cable que usan para subirlo va enganchado del mismo lugar de donde iban enganchados los paracaídas. On that thermal protection system. As I mentioned before, we do replace the TPS for missions. That part itself is not reusable yet. So. Kate está comentando de que justamente la protección térmica la cambian para cada misión, la colocan. Pero la estructura de la cápsula dice que sigue siendo exactamente la misma. Having previously flown on the Demo 2 mission as well as the Crew 2 mission.
Bueno, y esta cápsula, como les decía, este fue el tercer vuelo. Voló en la Demo 2 y en la Crew 2. Dice... Esta es otra de las cosas increíbles de la compañía SpaceX, ¿no? Justamente de que hace que esta cápsula, que en otras misiones tripuladas sean totalmente descartables, y aquí vemos justamente que es reutilizable. Ya van 3 veces que vuela al espacio y pasa por este proceso impresionante de la etapa del reingreso. Qué bueno, dice Gustavo Beitler, es tener a la gente trabajando al lado de la cápsula para tener una mejor idea del tamaño. Sí, uno se da cuenta de lo grande que es esa cápsula cuando hay alguien caminando al lado. So just for a little bit of orientation while we have this view still, the bottom part of the capsule, that's where the heat shield is, right. And that's the part that was essentially facing or leading the capsule. So the capsule re-entered, with the bottom part first. The top part is the nose cone. That's the part that if you were, Dragon SpaceX, capsule translation is imminent. Bueno, dice que es inminente que la van a trasladar. ¿Qué es lo que hace ahora? El nido este que soporta la cápsula pasa por un riel y la acercan a la plataforma que tiene el barco un poquito más adelante, que está fuera de cámara ahora, no se ve, está fuera del cuadro. Eso coloca la puerta de egreso, que es esto que se ve aquí, a nivel con una plataforma que tiene el barco para poder acceder directamente sin ninguna escalera, sin ningún aditivo a la cápsula. Ahí va, ahí comienza el traslado. Splashdown and here, for translation movement. Yeah, really anytime crew is about to feel something, experience something, it's completely nominal, but you're right, without direct insight to it, it's really important for, Core or Capcom in some cases to, play that role of letting crew know, heads up, you're about to feel something. Yep. And of course, bueno, y vemos que la están lavando, ¿no? El tripulante este que está allí lo que está haciendo es justamente tirar algún producto para lavar y eliminar los restos de combustible hipergólico que pueda haber en la cápsula. So we can see that side hatch really coming into view now. Situated there in between the 2 windows. Just a recovery harness there in front of it, which of course, will be moved. Seguramente lo que van a hacer ahora es descolgar esos arneses. You can see a good dual view inside the capsule. As on the right, you have teams still in respirators working on the entry aspects of the Dragon, ensuring that it's safe and ready to be open from the side hatch. Bueno, vemos decir que a la derecha la tripulación tiene máscaras respiradoras, justamente por los gases que puede haber. Vemos que tiene una antenita, o sea que tienen radios integradas a sus máscaras para poder comunicarse. Mientras a la izquierda vemos el interior de la cápsula. Están midiendo. O midiendo o lavando. Posiblemente estén haciendo un lavado de la unión de la compuerta para evitar que en el momento de la apertura queden restos allí de combustible, ¿no? And if you followed along during launch, similar to crew ingressing the Dragon for the first time, there is a whole team of people on the ground supporting these efforts.
Bueno, se acaban de sacar las máscaras. Evidentemente ya no hay peligro de gases tóxicos. Lo que están colocándose son barbijos, justamente pero para proteger a la tripulación, justamente por posible contagio de virus. Procedimiento pandémico, ¿no? Equated to the external pressure, so that that's what's going on. You can see now the crews have taken off their PPE. Dragon SpaceX at 36 minutes and 25 seconds after splashdown. We are go for side hatch opening. Stand by for hatch opening. Bueno, van a abrir la compuerta, dicen, ¿no? Le están informando a la tripulación en realidad de que van a abrir la compuerta. Cada cosa que hacen informan a la tripulación. I think they're more than eager for that first breath of fresh air about to happen. Si me dicen a mí que abra la compuerta, creo que puedo estar un par de horas. Alright, looks like that side hatch is open. Cámara interna, por favor, señor director. Flight surgeon stepping in there to do a quick check with the crew. Bueno, y ahora una protección justamente para que los trajes no toquen contra el marco de la compuerta. Y ahí están documentando con fotos. Están documentando con fotos cómo queda el marco. Y ahora sí tenemos la cámara interna. Y seguramente ese miembro de SpaceX que ingresó a la cápsula les está hablando, les está contando, bueno, de que ha salido todo bien, de qué es lo que van a hacer ahora, cómo siguen siendo los procedimientos. Le debe haber dado la bienvenida. Obviamente, qué lástima que no tenemos el audio, ¿no? Recovery crew there giving a quick reminder to the AXIOM1 crew how things will go down in terms of me río porque pienso internamente, yo lo doblaría y le pondría un audio inmediatamente, ¿no? Tal cual como lo hice aquella vez que le puse el ruido del motor en un despegue, ¿se acuerdan? Es inmensa por dentro la cápsula, ¿no? Esta vez está siendo más rápida la salida. Bueno, Albert de la Fuente, sí. Están aprendiendo también, ¿no? Están haciendo cada vez más experiencia. Leandro Hernández dice, ahí le están preguntando quién está más apurado por ir al baño, ¿no? Quién sale primero. Here we have the commander MLA on the left-hand side of your screen and pilot Larry Connor on the right-hand side. Bueno, ahí se congeló la imagen de SpaceX y volvió. This view, you can see a few more of the ground team members just doing some final assessments and checks on the vehicle prior to crew egressing through that side. Están asegurando el marco ese de protección para que sus trajes espaciales no toquen o no se rompan, quizás al al pasar por la compuerta, ¿no? Adrián Braga dice, tiene una cámara por dentro encima de la puerta. Ahora pienso haciendo el doblaje, Daniel. Bueno, primera imagen desde el exterior. Un poco más de luz, señor director. Todos con los pulgares arriba, dice, de muy buen espíritu, ¿no? Muchas sonrisas a bordo, dice Kate. ¿Cuándo es la próxima misión tripulada? Pasado mañana. Pasado mañana tenemos un nuevo lanzamiento, está previsto en el canal. Es de madrugada en América, es en la mañana en Europa. Justo tengo un compromiso en la tarde, espero que no se superponga. Ahora después les cuento
¿A qué se debe eso, el compromiso que estoy teniendo? ¿Les darán los trajes de recuerdo? No, no creo. No creo. No creo porque la construcción de esos trajes es parte secreta, seguramente, de SpaceX. No van a querer compartirlos con otra empresa privada, no van a querer que caigan en manos de privados de ninguna manera. Returning home on an Endeavor, but splashing down this time instead of runway landing, right? ¿Qué pasaría si tienen ganas de ir al baño mientras están cayendo? Y bueno, deben de tener pañales, seguramente. ¿Qué pasa con un corredor de Fórmula 1 de 24 horas de Le Mans o de cualquier carrera de autos si le vienen ganas imperiosas de ir al baño? Para y entra boxes, no, tampoco. So the recovery teams are just preparing the side hatch there. La hija de los gatos dice que vendan esos trajes en Amazon y los compre el calvo. No pueden hacer eso. Just a fixture there to help protect that side hatch during this process. As we said before, this capsule has been reused. We plan to reuse it in the future. So not only esta cápsula es la tercera vez que fue al espacio y va a seguir siendo reutilizada. Creo que tienen previsto, inicialmente tenían previsto 5 vuelos al espacio cada una. Creo que lo han extendido a 10. Me gustaría si alguien me lo puede confirmar. El calvo Jude, dice Nico Ra. Por favor, por favor. All right, so that was the footrest that we saw coming out. A ver quién es el primero que sale. Acaban de soltar de los asientos. Seguramente el posapié parece eso, ¿no? Bueno, le colocan una rampa para hacerlo más fácil la salida. Just increase the usable volume inside Dragon. John, you and I were in the training capsule. It's about 2 weeks ago now, and it's definitely makes a difference in terms of small things like that, which seem like a. ¿Por qué cuando regresa la cápsula se ve quemada y en la salida de la Tierra no? Bueno, por la gran diferencia de velocidad. El momento de que atraviesa la atmósfera en el despegue son muy poco tiempo, en realidad son 2 minutos. Apenas llega a los 7.000 km por hora, 8.000 quizás. Y sin embargo, cuando regresa a más de 20.000 km por hora. Y viene y tiene que desacelerar y está bastante tiempo después. De hecho, el momento del apagón, que es cuando más temperatura recibe esa cápsula, dura aproximadamente unos 5 o 6 minutos, donde levanta una temperatura de más de 1.500 grados. It looks like pilot Larry Connor might be the first one to exit the vehicle. See on the left-hand shot, the right side of that screen. So inside Dragon capsules, we use a 5-point safety harness. So a little bit more complex than the seatbelt you and I use in our cars. Bueno, Kate está explicando que se tienen que sacar los arneses de seguridad, que es de 5 puntos. Además tienen que desconectar el traje para poder bajar. Y seguramente es lo que está haciendo el tripulante de SpaceX que está dentro de la cápsula ahora. Larry Connor es el primero que sale.
Bueno, Larry Connor, ahí lo vemos, que está saliendo. Muy buenas imágenes, de hecho. No esta. Esta es una cámara del propio barco. Bueno, está tratando de mantener... Recuerden que el barco se está moviendo. O sea, él tiene que tratar de hacer equilibrio con el barco moviéndose. Sus primeros pasos. Larry, un saludo a la cámara, Larry, por favor. O sea, no solo tiene que ajustarse su equilibrio a la gravedad, sino que además al movimiento del barco. No es para nada sencillo eso, ¿no? Mark Patty. So there we saw mission specialist Mark Pathy. He was seated on the far left, or at the left window seat. Bueno, siguen sacando los estribos de los asientos. The other two seats. I have a feeling Aton will be next. Daniel, si ya no se construyen Crew Dragon, ¿las Starship se podrán acoplar a la estación espacial? No son muy grandes. El transbordador era gigante también, ¿no? La Dragon, y sin embargo se acoplaba. Imagino que eso lo pueden prever perfectamente. Albert de la Fuente dice, es como un extraterrestre recién llegado. Oh, just kidding. All right, so MLA did a little change of seats there, so Aton will be the next one. Miguel López Alegría se cambió de asiento para dejar espacio. Se sentó a la derecha en el lugar del piloto, estaba libre, de Larry, que ya había bajado, para dejar espacio para que puedan bajar al otro tripulante antes de salir él. Va a salir último. Y Kate dice una de mis frases favoritas es: los líderes salen últimos. El capitán es el último en abandonar la nave, siempre. Eitan Steve. Israelita. Ex piloto de la Fuerza Aérea Israelí. Ex piloto de F-16. Yeah, it's quite the readjustment coming back down to earth and ¿qué será lo primero que harán en el barco? Lo primero que hacen es sacarle sus trajes espaciales, ayudarlos a lavarse un poco, se darán una ducha seguramente. La otra vez lo sacaron y colocaban en camillas, sí, pero ¿cuál es la otra vez? La de las crew. Recuerden que las tripulaciones que vienen de la Estación Espacial Internacional están 6 meses ahora. Entonces, la atrofia muscular y la adaptación a la gravedad es totalmente distinta de esta, que estuvieron solo 15 días en el espacio. Marina Sánchez decía eso, justamente que lo sacaron y colocaban en camillas. Aparte hay otro tema. AXIOM quiere demostrar justamente a sus futuros clientes que esta parte, que es la más desagradable del viaje, no es tan desagradable como parece, ¿no? Esto también es un gran esfuerzo de marketing. Bueno, Miguel López Alegría, español, estadounidense, quinta misión al espacio, 3 en el transbordador espacial, 1 en un Soyuz, y esta última en la Crew Dragon Falcon 9 de SpaceX. Está pidiendo guía. Fíjese que raro que caminan justamente por las oscilaciones del barco, ¿no? Wow, qué momento. A ver qué nos dice Kate.
here behind us at SpaceX headquarters in Hawthorne, California. Recuerden, lo próximo que viene es una conferencia de prensa dentro de aproximadamente 1 hora y media, una teleconferencia de AXIOM, donde van a revelar más datos, donde van a aceptar preguntas y respuestas. Estamos registrados como prensa. Vamos a tener la posibilidad de hacer una pregunta posiblemente, así que vayan pensando en esa pregunta, la escriben luego en el chat, así tratamos de colocarla en el momento adecuado. Los espero allí en esa próxima transmisión. Vamos a ver si repetimos alguna de las imágenes del momento de la llegada. El momento de la apertura de los primeros paracaídas de frenado. Ahí lo vemos, los drop chutes, como le dicen en inglés. Y unos momentos después, los paracaídas principales, aquí los vemos. Los 4 principales, como le dicen, tenemos visión de los 4 principales. Esta imagen realmente me parece de una calidad espectacular, sinceramente. Fíjense en el calor que irradia. Esta es una cámara infrarroja, el calor que sigue irradiando. Lo voy a poner de nuevo porque me parece muy bueno el calor que irradia esta cápsula. Aquí como se ve claramente la diferencia de temperatura. Review, reuse type process. Copy 800. Estas son otras. Estamos repasando algunas de las imágenes más increíbles. Esto parece, sinceramente, parece un CGI totalmente, esta cámara infrarroja, ¿no? En el momento de la recuperación. Las imágenes internas, mientras se esperaban en la cápsula. La subida a ver, vamos a ver si ponemos el momento del salto. Esto es uno de los mejores momentos del rescate, realmente, cuando este tripulante que está arriba de la cápsula salta al mar, ¿no? para que luego hagan la recuperación final y la suban al nido a esta cápsula. Sinceramente, descontando de que tuvimos muy pocas imágenes de toda la parte del reingreso mismo, ha sido impecable esta transmisión de SpaceX. Nos vemos en un ratito con la teleconferencia y luego tenemos pasado mañana el lanzamiento de la Crew 4, que lo vamos a hacer en directo, como siempre. Aquí también en este canal está previsto. Sigan aquí porque si siguen hasta el final les va a dar el enlace de la próxima transmisión directa si le activan el record. Un abrazo, gracias por el apoyo, gracias a los miembros VIP, suscriptores, los me gusta que dan y bueno, consideren suscribirse al canal y darnos un me gusta. Muchísimas gracias. Un abrazo.